Bueno, y está con nosotros nuestro primer invitado, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Una semana muy importante para tener a Mario aquí. Buenas noches, Mario, gracias por venir. Gracias Buenas noches, por acompañarnos. Matías. Gracias por la invitación. Yo creo que lo más importante, mirado de atrás hacia adelante, es lo que ocurre, este hito histórico. Porque hoy día comentaba con una persona, la deuda histórica nos acompaña en la discusión, en el debate, en las campañas políticas, hace 40 y más de 40 años. O sea, hay gente que ha nacido escuchando la deuda histórica. 43 años. 43 años. Y aparentemente, bueno, hay un acuerdo. Ustedes, los profesores, han hecho una votación ayer y anteayer, no sé si fue anteayer y ayer, donde 82%, si no me equivoco, del profesorado estuvo de acuerdo con la propuesta del gobierno. Vamos primero a lo simbólico, lo que significa las decisiones, pues entra a explicar cuál es el trato al cual se ha llegado, o el acuerdo al que se ha llegado para saldar esta deuda. Bueno, lo que el gobierno propuso en definitiva fue un bono por una vez de 4.500.000 pesos, un monto modesto, hay que decirlo, para lo que podría ser la cuantía de la deuda, pero es una reparación, se entiende como tal, pagado en 6 años, un grupo el año 1 y así siguiendo hasta completar los 57.500. Gente mayor, de más edad, se le paga antes. Partiendo por los de más edad, que son 81 años en adelante, que se recibirían en el 2025. Y en una cantidad de años, 6 años, que nosotros también hubiésemos querido menos tiempo, porque sobre todo pensando que son personas de edad y que obviamente por las urgencias hay ciertas urgencias. Pero bueno, esa fue la propuesta básicamente. Ahí tiene más detalles. Una vez que se publica la ley en el diario oficial, sería heredable, no es el concepto técnico. El concepto técnico es transitabilidad, pero claro, es lo que la gente entiende normalmente por heredable. Se pagaría en 2 cuotas el año que le toca al docente, octubre y enero. Y eso es básicamente lo esencial. Después tiene más detalles, pero cuantifiquemos, modesto, porque es un montonazo de plata, son 256.000 millones, si tú me corriges si estoy bien, en 6 años. 180.000 millones. ¿180? 280. Ah, 280. Estaba mirando una página del Mineduc, 259.000 millones, pero bueno, un montonazo de plata, pero claro, un montón de plata porque es un montón de gente. Sí, me gustaría saber, para cuantificar cuán modesto, ¿cuánto llegó a ser promedio la deuda? Si alguien llegara a pudiera pagar, que es imposible, ningún gobierno lo ha podido hacer, hay que pagarla completa. ¿Cuánto costaría pagarla completa? Que hay distintos montos, formas de calcularlo. Por de pronto era una parte del salario que arbitrariamente en tiempo de dictadura eso se quitó cuando fueron traspasados eso nos olvidó decir, ¿de dónde proviene? Sí. Cuando fueron traspasados de ser funcionarios del Ministerio de Educación, la educación fiscal, a los municipios se les debía seguir pagando una asignación que era de todos los funcionarios públicos y arbitrariamente no se pagó, de ahí en adelante. Era parte del sueldo. En plata de hoy, para tener un cierto cálculo, son como 350.000 pesos mensuales. O sea, si tú calcularas desde el 81, los primeros traspasos, a alguien que jubiló recién o jubiló hace un año, son un montón de años, 300.000 pesos por cada mes, es una suma impresionante. Ahora, puede que haya alguno que fue traspasado y jubiló el 95, jubiló el 2000, por lo tanto son menos años, hay distintas fórmulas de cálculo. Nosotros hicimos un estudio el año 2017 como Colegio de Profesores con la Fundación Sol y llegamos a cuantificar más o menos 11.000 millones de dólares si se pagara todo. Es una cifra sideral. Que el Estado no está prácticamente casi imposible. Y ya desde hace años, hace unos 10 años atrás, se empezó a hablar de reparación. De pedir al gobierno una reparación, porque además la deuda desde el punto de vista legal, los tribunales chilenos la declararon prescrita en su momento y también, hubo fallos de la Corte Suprema a finales de los 90 que terminó con la posibilidad del camino judicial. Por lo tanto, se habló de una reparación y esta es la reparación que el gobierno ofrece. Yo lo he calificado, pero yo me cuidé mucho, no sé si tú seguiste el debate previo a la consulta nuestra, yo me cuidé mucho de no sesgar el voto, sino que realmente nuestros colegas, afectos, porque son los que votaron, son los afectados, pudieran decidir con total libertad, cada uno viendo su situación. Es un monto modesto, sin duda que es modesto, considerando lo que podría pensarse que sea el monto, pero cada uno tenía que decidir. Y la expresión fue muy clara. Nosotros dijimos antes, esto lo dijimos en enero, Asamblea Nacional, cuando yo asumí en enero como presidente, todos los directorios del país que asumimos, nacional, regional y comunales, esta deuda era un compromiso pendiente, no se habían hecho fechas, se habían dado, el presidente Boix dijo 2022 pagaremos, no pasó, no se cumplió, 2023 pagaremos, no se cumplió.
Cuando asumimos en enero estaba incumplido este compromiso, no se había cumplido, en ese momento la oferta era cero, por decirlo así. Y bueno, todo este año trabajamos muy intensamente, presionamos en el buen sentido del término, hasta solicitamos y se nos concedió una audiencia con el presidente en marzo para decirle, presidente, bueno, díganos, ¿va a cumplir o no? Si no va a cumplir, díganos, no nos tengan esta espera, la gente angustiada, esperando un compromiso, si no lo va a cumplir, dígalo. Y ahí ratificó que sí, y bueno, se cumplió con que ahora... ¿Cuántas personas se van a ver beneficiadas por este...? 57.600. ¿Cuántas personas eran originalmente? ¿Cuánta gente fallecieron antes de recibir Eran cerca de 80.000. O sea, unos 30.000 en números gruesos. No, 20.000. Sí, en números gruesos 20.000 más o menos fallecieron. ¿Ya? Y ellos no están incluidos, cosa que también nos duele. No es heredable para los que ya fallecieron. Claro. Sería heredable para aquellos que, ya siendo propietarios del derecho, porque se publicó una ley, fallecen en la espera del plazo que les pudiera tocar. ¿Y esto es todo lo que hay o esto es la primera parte de un acuerdo? Esto es todo lo que hay, según lo que el gobierno fue muy claro en eso, el máximo esfuerzo que podían hacer, después de que ya nos quedó claro eso, pero nosotros creemos que en el debate legislativo, otro poder del Estado que también legisla, que es el Parlamento, podrá decir algo. Pero el acuerdo es el acuerdo. ¿Ustedes ya firman este acuerdo si se va a ley o no necesariamente? No, o sea, nosotros, el compromiso nuestro y el acuerdo interno nuestro fue consultar, y la consulta se hizo y el resultado fue el que salió. Pero como ciudadanos, como organización, tenemos derecho a plantearle a los parlamentarios, si lo tienen a bien, gestionar, entendiendo para no generar también en nuestros colegas que nos estén escuchando una expectativa que no sea real, entendiendo que todo lo que implique gasto no pueden los parlamentarios impulsarlo sin la aprobación del Ejecutivo. Por lo tanto, tenemos expectativa de poder mejorar algo y vamos a hacerlo, pero este es el piso y este es el acuerdo que se llegó. Vamos a suponer que esto se consigue, se acuerda definitivamente, incluso se empieza a pagar y ya. ¿Esto queda en la historia con todo lo que significa? ¿O esto va a ser una demanda que va a continuar? Porque lo hemos visto en demandas permanentes, en demandas políticas, de campañas y también en demandas de paralizaciones sucesivas del Colegio de Profesores y de los colegios de profesores, que siempre la demanda principal es deuda histórica. ¿Esto deja de estar en la demanda? O sea, ¿desaparece de la ecuación o va a seguir presente? Se entiende que habiendo una reparación, el tema ya se resuelve en una reparación que es una parte de justicia, yo lo he señalado en esos términos. Toda reparación no hace justicia completa nunca. Y esto es un poquito de justicia, pero pensando que son colegas que ya están en la edad que están, yo creo que muchos tomaron su decisión diciendo, bueno, esta es una ventana que se abrió, primera vez que un gobierno ponía sobre la mesa una propuesta concreta, a pesar de todo lo que tú señalaste muy bien. Este tema estuvo muchas veces en la palestra, era parte de nuestras pancartas principales, nuestros petitorios. Pero tuvimos gobiernos que armaron mesas, comisiones que no llegaron a nada, más bien para dilatar. Tuvimos ministros como el ministro Velasco que fueron muy indolentes con el tema, muy poco empáticos, muy poco sensibles. Tuvimos un presidente como el presidente Piñera que dijo la deuda histórica no existe. Entonces tuvimos muchas realidades, pero en lo concreto nunca hubo una propuesta de algún gobierno hasta ahora. Que este gobierno propuso lo que propuso. A nosotros, yo no me siento eufórico por esto, siento que es un logro importante, es un momento histórico, y mis colegas, eso es lo que a mí me da tranquilidad, mis colegas tuvieron la posibilidad de pronunciarse mediante la consulta, creo que fue... Que no es una decisión de una cúpula. Exactamente. No, bueno, los abogados tienen un dicho, ustedes no son abogados, yo tampoco, más vale un mal acuerdo que un buen juicio. O sea, alargar esto eternamente en una demanda y que eventualmente vayan muriendo los beneficiarios. Bueno, eso no tiene ni un beneficio real versus algo que ustedes dicen modesto, pero al menos van a recibir algo. Desde que dignifica hasta que reconoce que sí había una deuda. El Estado reconoce. Es que eso también, mira, aparte del monto, que ya lo hemos calificado, un monto modesto, pero también tiene importancia, y mis colegas me lo han dicho. Aparte de la plata que vamos a recibir, que no es mucha, pero bueno, nos puede servir, me lo han dicho algunos colegas, para mí es importante el que el Estado ha reconocido que nos dañó. Eso me lo han dicho colegas directamente. Yo creo que sí, que es verdad que el simbolismo de que el Estado reconozca que hubo un daño, que hubo una injusticia que se prolongó por 43 años y que hoy día el Estado eso lo reconoce, eso tiene también un valor y una importancia. Porque ¿sabes qué, Matías? Los países es bueno que sanen heridas.
Es bueno que sanen conflictos que han habido, injusticias que han habido, y todos sabemos lo dañino que es cuando las injusticias no tienen solución en el tiempo, aunque sea una solución simbólica. No, que se sabe que cuando hay deudas en cualquier sociedad, de cualquier tipo, esas deudas cuando se alargan terminan agrandándose y se terminan, pasan la cuenta. Sí, sí, cuando no se resuelve. Esta es una resolución que no todos pueden haber quedado felices, algunos que creen que no hay por qué pagar tanta plata, otros creen que es muy poco, pero estoy de acuerdo, va a salir de las demandas, va a salir de los petitorios y ahora dedicarse probablemente a los petitorios que conciernen a la educación. Sobre la educación misma, por supuesto. Claro. Por supuesto. Quiero hablar de la educación hoy misma y entrar en un tema que es bien delicado también, muy delicado, porque tiene que ver con un colegio como el INBA, con una situación que no es nueva, pero que estalla de la peor manera con chicos que están en situación de salud crítica. Uno no puede sino dolerse por lo que está pasando, pero tampoco nos podemos sorprender. Somos grandes los dos, hemos visto 1000 veces esto. También hace varios gobiernos se viene hablando, dejando pasar de algún modo, no sé quién es el responsable, que las molotov en los colegios, entonces uno, sí, pero no, pero es que lo que pasa es que tienen tantos problemas, hay tantas demandas, que los baños no están buenos, es que la educación pública, pero eran molotov en colegios. Ahora, lamentablemente, le estalló a los propios chicos que son menores de edad. Entonces, me gustaría ver qué parte puede hacer autocrítica o asumir como responsabilidad de que este tema no haya sido tocado en serio, el de la violencia en los colegios. Mira, el tema de la violencia en los colegios está este tema más visible y terrible. Bueno, estalló esto ya. Mira, no creo que sea exagerado decir que esta es la situación más grave que ha ocurrido en la historia de la educación chilena. A mi entender es así. Lo decían los colegas del INBA, profesores de historia, revisando para atrás. Nunca había habido una situación tan grave en un colegio. 35 alumnos quemados, todo el impacto que eso genera, alumnos que hoy día todavía se debaten entre la vida y la muerte, jóvenes chilenos nuestros, alumnos de sus profesores decían... Y son muy jóvenes, son muy niños, 17 años, no sé cuál es el rango de exacto. Pero... Ahora, el problema de violencia en los colegios es un problema que va más allá de los colegios emblemáticos, que son los que suelen salir más en la prensa. Pero no quiero eludir el tema de las molotov, pero el problema de violencia, mala convivencia, agresiones, violencia contra profesores, violencia entre estudiantes, está por todos lados, es muy transversal, en Santiago, en regiones, colegios municipales, colegios particulares. Llegan con cierta frecuencia videos de este tipo. Terrible, nosotros ¿no? lo hemos mostrado, terrible. Entonces, pero en el caso particular de ciertos colegios de Santiago, son lugares donde ha habido un tipo de manifestación muy violenta. Nosotros siempre lo hemos condenado, siempre. Nosotros no hemos tenido respecto de eso doble lectura. La violencia no es aceptable en los colegios, no es aceptable el lanzamiento de bombas molotov, no es aceptable agredir compañeros, no es aceptable agredir profesores, no es aceptable. Pero también es necesario mirar el trasfondo, también es necesario mirarlo. Pues si queremos darle una mirada integral al problema, no podemos pensar solo en lo punitivo, solo en las sanciones, solo en lo policíaco. Eso, cuando es necesario, debe estar. No estamos de ninguna manera por la impunidad. No estamos porque se cometan actos graves y eso pase desapercibido y no pase nada. Pero también tiene que mirarse el otro. Pero el caso del INBA obviamente es una situación gravísima, dolorosa, trágica. Yo estuve con mis colegas, he estado siguiendo el caso, he estado conversando con los delegados gremiales, estamos dando apoyo. Nosotros hicimos un convenio con la Escuela de Psicología de la USACH para ya empezar a dar apoyo porque, Matías, está devastada esa comunidad escolar. Es como si no, si es imposible que no. Los testimonios que me daban de recoger a los chicos quemados enteros. Solo pensemos que uno de nuestros hijos está en una situación como esa para dimensionarlo. No hace falta que pase eso. Somos capaces de dimensionarlo. Pero el punto es que no es novedad, porque la violencia es una cosa. La agresión, la falta de autoridad, la desaparición de la autoridad, que es un problemazo de la sociedad completa. Pero los overoles blancos en el INBA, para tocar ese punto, porque también da susto que uno, para tocar el tema amplio, que cualquier tema hay que tocarlo en su integralidad, nos desviemos de ese foco. Overoles blancos, molotov en el INBA era de cierto dominio habitual, normalizado durante un tiempo. Y no sé, pues me imagino que algunos padres ahí hubieran preferido que en algún momento entrara la policía si era necesario, que parece un pecado capital. Pero si es que están preparando bombas molotov, quizás era mejor que entrara en algún momento la policía o que hubiera cámaras y que se evitara eso. Es un problema complejo, es un problema de difícil tratamiento. Ese tratamiento, justamente a lo mejor por lo complejo, fue eludido durante mucho tiempo. Claro.
Y yo ahí quiero reivindicar a mis colegas profesores y profesoras, porque a nosotros no nos corresponde, nosotros no somos policías. Nosotros no es nuestra tarea hacer esa investigación. ¿De quién? Pero sí conocen muy bien los colegios y los liceos. Si no son ustedes, porque ustedes... ¿Quién tiene que hacer eso? Bueno, hay organismos especializados encargados de la seguridad en el país. ¿Y eso tiene que estar dentro de los colegios? Bueno, tienen que investigar por primera vez ahora, no sé si por primera vez, a lo mejor estoy exagerando y puede que haya algún caso, pero no es habitual que un fiscal se haga cargo de hacer una investigación, aun cuando muchas veces los hechos eran graves. Ya, pero eso es después de que ocurrió, Mario. Pero para evitar esto, si volvemos el tiempo hacia atrás, ¿quién se tenía que hacer cargo de evitar que esto pasara? Bueno, ¿Los inspectores? ¿Quién? Hay el enfoque educativo pedagógico que es el que nos corresponde a nosotros, por supuesto. Y hay sanciones disciplinarias escolares que por supuesto se tienen que tomar. De hecho, han habido alumnos expulsados, han habido alumnos suspendidos, han habido alumnos que se cambian de colegio, han habido medidas escolares que toman, pero cuando el problema te sobrepasa. Mira, el INBA. El INBA es un colegio, ¿tú lo conoces? Sí, sí. Deben ser unas 3 manzanas la cantidad, la extensión es enorme, con una falta de personal casi crónico, suficiente para controlar los accesos. Casi imposible pedirle a esa comunidad escolar que controle con total eficacia que no ingresen elementos, que no ingrese gente de afuera, que no haya adultos. Todos tenemos la sensación de que la compra de un overol blanco tiene un costo. ¿La sensación que tú tienes es que aquí hay manipulación de adultos? Es probable. ¿De apoderados? No sé si apoderados, no, eso no lo puedo asegurar, pero cuando tú ves que tienen que manipular elementos, que es muy difícil que un adolescente de 14, 15 años vaya a tener acceso tan fácil a combustible, a elementos, a la misma ropa. Un overol tiene un costo. Y son un montón de overoles. Un cabro de 14 años no tiene 5 o 10 mil pesos disponibles, ya me compro 3 overoles a la semana. Entonces, uno tiene la sensación de que sí, pero ¿quién tiene que investigar? ¿Nosotros tenemos que investigar? No es nuestra función, y hay organismos que tienen que hacerlo. Y ahora se está haciendo, y fíjate que yo creo que es importante. Hoy día vi en las noticias, y me contaron mis colegas también, que volvió a ir la fiscal, que siguió con interrogatorios, que requisó material. Está bien, eso es bueno y la comunidad lo quiere. El Consejo de Profesores quiere que haya investigación a fondo, que se delimiten responsabilidades en medio de una tragedia que tiene esa comunidad muy golpeada. Mario, creo que era el diputado Winter, si no me equivoco, pero muchas veces lo han dicho, que estamos con un problema severo del concepto de autoridad. En algún momento nos confundimos creyendo que las autoridades eran propias, ejercer la autoridad era propia de una dictadura y no de un Estado de Derecho y una democracia, que la autoridad era mal vista, la autoridad era represión, la autoridad bien generada, que lo va a saberlo un profesor. Autoridad legítima. Que por esencia uno recuerda la autoridad moral, si se quiere, de tantos profesores que nos hicieron clases que los adoramos con el paso del tiempo, que se imponen de alguna manera. Tú que eres profesor y conversas con profes permanentemente, ¿compartes que hay una crisis de autoridad enorme y cómo pudieras pensar que se repare esto? Hay una crisis de autoridad, sin duda. Hay una crisis de autoridad que tiene algunas explicaciones que tú puedes hacer análisis sociológico y son válidos, tú puedes hacer análisis jurídico y son válidos, puedes hacer análisis político y son válidos, pero finalmente cuando se pierde completamente la autoridad en una sociedad y en las instituciones, evidentemente esas instituciones y esa sociedad está reflejando una crisis, porque la autoridad más potente, más poderosa, no es aquella que se impone. No es aquella que se impone, digamos, que no se impone a la fuerza. Exacto. La autoridad es la que por presencia, porque el otro te otorga autoridad. Ya. Tú y yo, a nuestros profesores, nosotros le entregábamos esa autoridad de decir, este caballero, esta señora sabe, esta señora, ¿no es cierto?, tiene una función importante para mí, para mi desarrollo. Eso se perdió y hay múltiples causales. Pero claramente vivimos en una sociedad donde ¿quiénes son las referencias hoy día, Matías? Yo creo que un problema principal es la caída de referencias. ¿Quiénes son hoy día la autoridad moral? ¿Quiénes son hoy día la autoridad que sirva de referencia? ¿Quién es la élite? Las sociedades, digamos, en su época de esplendor, las sociedades, las civilizaciones, la élite de alguna manera ejerce una autoridad. Porque es élite porque tiene ciertas características que le dan esa autoridad. Eso está bastante perdido. La élite en Chile, las élites, están bastante impugnadas. Y eso rebota hacia abajo. Eso rebota hacia abajo y nos ha afectado a nosotros como profesores también.
También frente a esa falta de referencia, frente a un sistema escolar, además, que yo creo que tendría mucho que revisarse, es un problema que hay que estudiarlo con... Último tema que quiero, porque se nos va a acabar el tiempo, no quiero perder la oportunidad de estar con Mario Aguilar aquí, presidente del Colegio de Profesores. Estamos viviendo mañana y pasado feriado. El lunes que acaba de pasar, me atrevo a decir, decenas, si no centenas de colegios sin clase, y el jueves y viernes anterior también sin clases por las elecciones, los colegios que eran sede de votación. Sí, claro. Entonces hay colegios que los últimos 10 días van a tener 2 días de clases. ¿Sientes que eso está calendarizado y por lo tanto esas clases se hacen? Se alarga el año, sí, se hacen. Esas clases están programadas cuando hay elecciones y cuando hay estos feriados que el número total de horas de clase se tiene que cumplir igual. Este fenómeno lo he leído y me comprometo, si quieres, a mandarte por un artículo que leí del New York Times, que es un fenómeno que está súper estudiado en Estados Unidos, incluso con la pandemia se agudizó, que las sociedades le han perdido el valor a las clases, le han perdido el valor a la educación, si se quiere, como una experiencia donde un maestro o una maestra con alumnos o alumnas le enseñan cosas. Y se ha reemplazado por, ya sea por lo virtual, ya sea por que las familias educan. ¿Tú sientes que hay algo de eso? Porque yo veo que con una facilidad se va a paralización. Muchas veces yo he criticado y hemos tenido discusiones, paralizaciones del Colegio de Profesores. Vimos lo de Copiapó, 50 días el año pasado. Ahora 5 días feriados dentro de 10 días. Como que los niños preguntan si mañana hay colegio hoy día. Y antes tenía que caerse un diluvio universal para que no hubiera colegio. Está bien, tu descripción es un poquito exagerada, pero ya, te concedo que... Concedo que es exagerada. Ya, está bien. Pero efectivamente yo creo que hay una desvalorización del acto educativo mismo. Hay una menor motivación de las nuevas generaciones por la educación. Hay una promesa que la educación no está cumpliendo. La promesa de que si tú estudias progresarás, esa está siendo relativamente cierto nomás. En nuestra época, si nosotros estudiábamos, salíamos de secundaria y entrábamos a la universidad, efectivamente había una cierta garantía de progreso económico respecto a tu origen familiar. Si tu origen era modesto, seguramente progresabas. Hoy día esa promesa no es tan así. Hay un currículum que, en mi entender, está absolutamente desfasado de los intereses de los jóvenes. Hay un currículum que es absolutamente utilitarista y eso, a mi entender, es una de las causales también del tedio que se aprecia en las nuevas generaciones por el estudio. Hay diversos factores, pero además quiero decirte, Matías, que hecha toda esa salvedad, Chile es uno de los países que tiene el currículum más denso en cantidad de horas, en cantidad de objetivos a lograr y en cantidad de exigencias. Finlandia, que es el país que siempre lo ponen como ejemplo de buena educación, en enseñanza secundaria son más o menos 800 horas al año que estudian. En Chile son 1.200 horas al año. Tenemos un currículum bastante saturado y eso no se traduce necesariamente en mejores aprendizajes. Ahí hay un tema que también tenemos que abordar. Puede ser. A lo mejor no vamos a alcanzar, o sea, obvio que no vamos a alcanzar en este programa, pero si tú me invitas a que hablemos sobre el currículum chileno, yo encantado vengo con datos, con estudios, con evidencia, para demostrarte que hay que muchísimo que modificarle a nuestro sistema educacional, a sus planes de estudio y a su currículum. Mario Aguilar, nos quedamos cortos para siempre, pero tocamos buenos temas interesantes, y sobre todo el de la deuda histórica, porque es un tema, como lo dice el término, histórico. En 43 años latía este problema y aparentemente va a tener solución de justicia con personas que se les debía plata desde el Estado. Algo de justicia siempre es mejor que nada de justicia. Mario Aguilar, como siempre, un gusto tenerte aquí. Gracias, Matías. Muy buenas noches.